Ah. Buenos días, alumnos. Vamos a iniciar o vamos a básicamente reanudar con lo que vendría a ser el proceso del curso de Historia Universal, ya en lo que vendría a ser la segunda parte de este tercer bimestre. Y justamente el día de hoy nos toca aperturar con un tema muy importante e interesante que va a desencadenar un cambio en la existencia a principios del siglo XX, ¿no? Me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? La Segunda Guerra Mundial, a diferencia del primer proceso de conflicto, como ustedes bien recuerdan, este va a tener consecuencias más nefastas, de gran magnitud. Solamente con decirte que las víctimas que van a caer en esta Segunda Guerra van a ser más de 65 millones de personas, entre militares y civiles, ¿correcto? Vamos a comenzar ubicando el concepto. A ver, chicos, fíjense, en la imagen de la mano derecha vemos muchas escenas de las cuales nosotros vamos a narrar a partir de esta clase hacia adelante los sucesos que van a darse en este segundo proceso llamado la Segunda Guerra, ¿correcto? Se inició en el año 1939 y se va a extender hasta el año 1945, ¿correcto? Estamos hablando prácticamente de un periodo muy extenso, de 6 años de guerra, imagínense. Ahora, este conflicto se inició en el año 39 con el enfrentamiento bélico, donde Alemania va a buscar su revancha después de haber sido humillada, sometida, mermada por los aliados. Tú bien recuerdas, en el primer episodio de la Gran Guerra, Alemania cayó, ¿no? Justamente bajo el poder de los aliados. Recordarás muy bien que se firmó el famoso Tratado de Versalles, donde condicionaron a Alemania prácticamente quitándole sus colonias. Número 2, quitándole sus armas. Número 3, le obligaron a pagar una indemnización por haber cometido muchos daños durante la Primera Guerra Mundial. Y número 4, quedó sometida bajo la condición de los aliados, ¿correcto? Entonces, Alemania busca su venganza, busca levantarse del caos, de las ruinas que fue sometida por los países aliados tras el fracaso de la Primera Guerra Mundial. Los aliados nuevamente van a hacer frente a Alemania, pero ojo, que quede bien claro, Alemania no es la misma que participó en la Primera Guerra. En esta Segunda Guerra Mundial, Alemania viene encabezada justamente con uno de los íconos más referentes de la historia en aquellos tiempos. Justamente vendría a ser Adolf Hitler, ¿no? Con su gran pensamiento de superioridad racial, con su pensamiento ideológico llamado el nazismo, que va a tratar de enarbolar, ensalzar a toda la población para que nuevamente Alemania sea una gran potencia, e inclusive que sobrepase tanto a los aliados, me refiero a Francia e Inglaterra, ¿correcto? Las aspiraciones de Hitler eran muy grandes, tanto así que puso en aprietos en esta Segunda Guerra Mundial a los aliados durante cerca de 4 años de guerra, ¿correcto? Hitler llegó a someter Europa prácticamente en un 95%. Dato importante, escúchalo bien, el único país de Europa que no sometió a Adolf Hitler fue el territorio de Suecia, ¿correcto? Ya que Suecia se mantuvo neutral, nunca estuvo al margen de la participación de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, fue el único país europeo que se salvó de la invasión de los nazis. Listo. Fíjense acá, chicos, pasamos al segundo punto, que vendría a ser las causas, ¿no? ¿Cómo se generó esta Segunda Guerra Mundial? Tenemos acá 4 tipos de causas: causa política, causa económica, causa social y causa militar, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar con la causa política. Fíjense, ¿cómo se inicia esta contienda? ¿A qué se debe este proceso, este enfrentamiento, llamado así, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial? Justamente dentro de las causas políticas tenemos el fracaso del Tratado de Versalles. Recuerda muy bien que este documento que se firmó justamente en la ciudad de Versalles, por eso se llama Tratado de Versalles, en Francia, ¿correcto? Es donde humillaron a Alemania a pesar de que ya había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial. Dentro de los acuerdos del Tratado de Versalles
se estableció descolonizar, es decir, quitarle todas sus colonias al territorio alemán, quitarle todos sus armamentos. ¿Por qué? Porque obviamente al quitarle todas sus armas, Alemania quedaba desamparado y ya no podía vengar su derrota en contra de los aliados. Entonces le quitaron todas sus armas y sobre todo lo obligaron a pagar grandes sumas de dinero en forma de indemnización. Prácticamente los aliados hicieron de las suyas en este acuerdo llamado el Tratado de Versalles, donde el más perjudicado fue Alemania. A pesar de que Alemania había quedado en ruinas tras el fracaso de la Primera Guerra Mundial, encima tenía que verse obligado a pagar una indemnización a todos los países que había atacado. ¿Correcto? Entonces, ya a partir de ese momento, Alemania fue arrastrado, tanto su política, tanto su economía y tanto el aspecto social. Es por ello que Hitler, quien va a ser el referente del Estado alemán, va a tratar de levantar a Alemania después de este abuso cometido por los aliados. Va a buscar una venganza, ¿sí? Y va a tratar de recuperar todos los derechos que en su momento le pertenecían a Alemania. Ahora, siguiente causa política. Dentro de esta Segunda Guerra Mundial vamos a ver un enfrentamiento encarnizado, no solamente entre los personajes que nosotros ya conocemos. Por un lado, Adolf Hitler. Por otro lado, tenemos al grupo de los aliados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles eran los países que formaban el grupo de los aliados en esta Segunda Guerra Mundial? Era Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, escúchalo bien, ya no se llama Rusia, se llama la Unión Soviética, ¿correcto? Y los Estados Unidos. Acá tenemos dos imágenes en la parte de abajo, fíjense que representan tanto a Adolf Hitler, líder de Alemania, de la Alemania nazi, y por el otro lado tenemos a Joseph Stalin, el máximo líder de la Unión Soviética, ¿correcto? Estos dos personajes se van a ver enfrentados, cada uno representando a un grupo determinado. Hitler al grupo del Eje, escúchalo bien, así se va a llamar el grupo, conformado por Alemania, Italia y Japón, el grupo del Eje. Y por el otro lado, los aliados, ¿no? Ya te lo dije, Francia, Inglaterra, Unión Soviética y Estados Unidos. Miren acá, chicos, no solamente se va a ver enfrascado un enfrentamiento entre estos personajes, sino también un enfrentamiento ideológico. ¿Qué quiere decir enfrentamiento ideológico? En el cual ellos van a tratar de demostrar que sus pensamientos políticos son superiores. Por ejemplo, tenemos a Adolf Hitler con su política ideológica llamada el nazismo. Va a tratar de expandir la ideología del nazismo en toda Europa, ¿no? Justamente con el argumento de la raza superior, ¿no? La raza aria, la cual alimentaba la esperanza de todo el pueblo alemán. Por el otro lado tenemos a los demócratas. ¿Quiénes eran los demócratas, profe? Los demócratas eran los aliados. Ahí tenemos al capitalismo de los Estados Unidos y al socialismo de la Unión Soviética. Ellos también buscaban que sus pensamientos ideológicos sean superior, por encima de los pensamientos de los nazis y de los fascistas, de los italianos. Entonces, no solamente es un enfrentamiento de líderes, sino también es un enfrentamiento de pensamientos, ¿no? De tratar de expandir su pensamiento en todo el mundo. Y eso aspiraba tanto Hitler y también el grupo de los aliados, como es el caso de la Unión Soviética, el famoso socialismo, ¿correcto? Ahora, fíjense acá, chicos, este vendría a ser otra de las causas políticas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya se estaban formando los dos grupos. Acá están los grupos, a estos me refiero, chicos. La Fuerza del Eje y las Fuerzas Aliadas. La Fuerza del Eje estaba integrado y encabezado por la Alemania nazi. Fíjense su bandera representativa, ¿no? La esvástica en el medio, que significa el honor del pueblo alemán, que identifica el pensamiento del nazismo. Ahora, el Imperio japonés.
¿no? El gran estado asiático. Japón también va a formar parte de este grupo poderoso, ¿no? Con grandes aspiraciones. Y tenemos a Italia, liderados por Benito Mussolini y el famoso fascismo, del cual ya hemos tratado en su momento. Ahora, a este grupo se hubiese sumado España. ¿Recuerdas muy bien? Ya en la última semana de clases, antes de los mensuales, hablamos que la Guerra Civil Española trajo mucho caos, ¿no? Mucha miseria en la nación española. Es por ello que España no le va a dar la mano a los nazis, a pesar de que Alemania sí lo apoyó en gran parte de la guerra civil. Si España hubiese integrado este grupo del eje, quizás otra hubiera sido la historia. Pero España se mantuvo al margen, no quiso participar en la guerra debido a que tenía que primero resolver sus problemas internos, ¿no? El caos que había dejado la guerra civil. Ahora, el grupo de los aliados, tenemos al Reino Unido, Inglaterra, Francia, ¿no? Se hacen presentes. Nuevamente Francia e Inglaterra van a defender sus intereses. Y también tenemos Polonia y la Unión Soviética. Profe, ¿y Estados Unidos? Estados Unidos, como en la Primera Guerra Mundial, no va a querer participar de lleno desde un principio. Alemania no tenía, disculpen, Estados Unidos no tenía las intenciones de participar en la guerra. Así es. Igual que en la Primera Guerra Mundial, no tenía las intenciones. No entraba en contexto. E inclusive el presidente Franklin Roosevelt, ¿no? Para esta época, que gobernaba en los Estados Unidos, hizo un protocolo, un mensaje a la nación, comunicando que Estados Unidos no iba a ingresar a la guerra. O sea, era tan segura la certeza de que Estados Unidos no iba a filtrarse en esta Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ingresó Estados Unidos? Porque Estados Unidos va a ser atacado justamente por el ejército japonés. Por el ejército japonés, ¿correcto? Este ataque de los japoneses en contra de los norteamericanos fue el detonante por el cual Estados Unidos ingresa a esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama ese ataque que realizaron los japoneses? Un ataque sorpresivo a la base naval llamada el Pearl Harbor, ¿correcto? Entonces, es justamente esta la situación que se va a ocurrir dentro del contexto. Estados Unidos va a ingresar. Y una vez que Estados Unidos ingresa para formar parte de los grupos de los aliados, va a ser implacable. Estados Unidos siempre cuando ingresa, tanto en la Primera como en esta Segunda Guerra Mundial, va a ser determinante. Su participación es importante, ya que las fuerzas norteamericanas son muy poderosas. Miren acá, profe, ¿y a partir de qué momento se organizaron estos grupos? ¿Te acuerdas que la Primera Guerra Mundial, los grupos que se enfrentaron en esa Primera Guerra se formaron antes del estallido del conflicto? Claro, ¿te acuerdas de la época de la paz armada? Correcto. Aquí también va a ocurrir lo mismo. Años antes, estos grupos se van a formar, correcto. Se van a formar años antes. Y justamente, ¿en qué época se van a formar? Se van a formar en la época de la Guerra Civil Española, ¿correcto? ¿Te acuerdas que en la Guerra Civil Española hubieron dos bandos? El bando de los socialistas y el bando de los conservadores, ¿no? Por el bando de los socialistas, ¿quiénes apoyaron? Inglaterra, Francia, la Unión Soviética. Y por el grupo de los conservadores, Alemania, nazi y los italianos. Ya desde esa época se están formando estos grupos, antes del estallido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de esta forma estamos observando que ya los grupos están bien organizados. Solamente basta un pretexto, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Bastó un pretexto para que se dé el estallido de esta Segunda Guerra, porque ya ambos grupos se veían venir en un gran conflicto. Y ojo, para esta época el conflicto iba a ser más encarnizado. ¿Por qué? Porque las armas son más modernas, el potencial de cada país está más preparado y tienen nuevas estrategias de ataque,
¿correcto? Es por ello que esta Segunda Guerra Mundial va a ser implacable, va a ser poderosa, ¿correcto? Miren, el eje está establecido, ¿no?, por los principales países, ¿no? Italia, Alemania y Japón. ¿Cuándo se creó el grupo del eje? En el año 1937. ¿Quiénes fueron los primeros de este grupo llamado el eje que se unieron en alianza? Fueron los nazi, la Alemania nazi y los italianos. ¿Cómo se llama ese pacto de alianza? Se llama el Pacto de Acero, no te olvides. En el año 1937, los nazi y los italianos firman el famoso Pacto de Acero, ¿correcto? Ahora, no solamente en el grupo del eje está Italia, Alemania y Japón, también está Hungría, Rumania, Eslovaquia y Bulgaria. También estos países van a apoyar, ¿no?, al equipo del eje, ¿correcto? Pero estos países son secundarios, ¿no? Los principales son Italia, Alemania y Japón, ¿correcto? Ahora, por el otro lado, las potencias aliadas. Tenemos Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, ¿no? ¿Cuándo fue creado este grupo? Este grupo fue creado en el año 1939. Disculpen, chicos, hay un pequeño error. Ahí dice 1941. Dice 1941. Es 1939, ¿correcto? 1939. Yo voy a hacer la corrección para enviárselos. Ahora, entonces, no solamente estos son los países que integraron los aliados, también tenemos Turquía, tenemos Polonia y los Estados Unidos, ¿correcto? También van a participar. Sobre todo Estados Unidos. Va a ser clave la participación de los Estados Unidos. Listo. Ahora sí, chicos, pasamos a las causas económicas. ¿Cuáles fueron las causas que también generaron el estallido de la Segunda Guerra? En el aspecto económico, fíjense, ¿te acuerdas que dentro de la firma del Tratado de Versalles, después de finalizar la Primera Guerra Mundial, a Alemania la obligaron a pagar una indemnización? Fíjense cuánto era la suma de la indemnización. Era 132 mil millones de marcos de oro. 132 mil millones de marcos de oro. Ese era el dinero que tenía que reembolsar a Alemania para indemnizar a aquellos países que habían sido afectados tras el ataque de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. O sea, tenía una deuda tremenda. Pero, profe, ¿y Alemania de dónde va a sacar dinero si Alemania también quedó en ruinas? ¿No? También vivió un fracaso después de la guerra. ¿De dónde va a pagar? La población no tiene dónde vivir. Pero a pesar de ello, los aliados obligaron a Alemania a que busque la forma de cómo pagar esa indemnización. Es por ello que Alemania, ya cuando Adolf Hitler va a asumir el gobierno en el año 1934, Hitler, un mensaje a la nación. Fíjense, ahí lo tenemos en la imagen, el famoso mensaje de la nación de Adolf Hitler, en el cual se pronuncia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que no va a pagar más esa indemnización. ¿Por qué tendría que pagarlo? Si Alemania también fue atacada, afectada por el bando de los aliados. ¿Por qué ellos sí están en la obligación de pagar? Además, Alemania no está en las condiciones. Entonces, simplemente Hitler rechazó, se negó a pagar más esta deuda, supuestamente, esta indemnización. ¿Y cómo lo vio y cómo lo vieron los aliados? Los aliados lo vieron como un acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque los aliados controlaban a Alemania, habían maniatado a Alemania, pero Hitler simplemente ya está en acto de rebeldía. No quiere más pagar esa indemnización, ¿correcto? Entonces, profe, ¿y en dólares de cuánto estamos hablando aproximadamente, ¿no? Esta deuda de 132 mil millones de marcos de oro. Estamos hablando de cerca de 65 mil millones de dólares, que era la deuda que tenía que pagar Alemania de haber ocasionado muchos estragos en la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Entonces, Hitler rechazó por completo. No más, ya no pagaremos esa indemnización, porque a nosotros no nos beneficia y tampoco no tenemos los recursos para pagarlo.
Y los aliados prácticamente vieron a Hitler como un personaje irónico, un personaje rebelde en contra de los acuerdos ya establecidos. Prácticamente Hitler estaba rechazando el Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, algo muy importante que está suscitando. Ahora, otra de las causas económicas va a ser el afán imperialista. Fíjense acá, Adolf Hitler quería recuperar todas sus colonias que les fueron arrebatados en la Primera Guerra Mundial. Recuerda muy bien que los aliados arrebataron todas sus colonias, los despojaron de todas sus colonias. Ahora Hitler va en búsqueda de recuperar dichos territorios perdidos y sobre todo expandir Alemania. Fíjense, acá tenemos un mapa general del avance de los nazis en la Segunda Guerra. Fíjense, todo el control de los nazis. Y se acuerdan que les dije que el único, escuchen bien, el único país que no fue sometido por los nazis fue Suecia. Ahí está, miren, Suecia es el único país que no fue sometido, a donde está la flechita del mouse, ¿correcto? Fue el único país que no fue sometido por los nazis en la Segunda Guerra. Hitler había avanzado por todo el territorio europeo. Casi el 95% de todo el territorio de Europa era nazi. Por eso, en esta Segunda Guerra, Alemania va a ser un dolor de cabeza para los aliados. No como en la Primera. En la Primera Guerra Mundial te acordarás que los alemanes muy pocas victorias tuvieron. A lo mucho 2 o 3 victorias. En cambio, en esta Segunda Guerra, el avance de Adolf Hitler fue descomunal. Tremendo. Acá lo refleja claramente el mapa que estamos observando, ¿no? Cómo los nazis avanzaron en esta Segunda Guerra. Ahora, ¿y por qué Hitler se inspiró en expandir el territorio de Alemania? Justamente basado en una obra de un alemán que se llama Federico Ratzel. Este personaje llamado Federico Ratzel, de nacionalidad alemana, también en un libro que él escribió llamado El espacio vital, habla de que los alemanes pertenecen a una raza superior y por ser una población superior necesitan expandir su territorio a costa de cualquier medio, ya sea la guerra. Y Hitler va a asumir, va a plasmar esa obra de este personaje, de este escritor alemán, lo va a plasmar a la realidad. Fíjense, ahí está el resultado. Cómo llega a expandir el dominio de los alemanes, ¿correcto? Ahora, por otro lado, fíjense chicos, por otro lado tenemos que Italia también va a buscar obtener beneficios en esta segunda guerra. Recuerda bien que para estas, disculpen, recuerden bien que para esta segunda guerra mundial, Italia también busca sus beneficios, busca sus derechos. No solamente los alemanes. Italia, recordarás muy bien que después de finalizar la Primera Guerra Mundial, Italia, ¿no? Durante el contexto de la guerra, se cambió de bando, ¿te acuerdas? Se cambió de bando de los países centrales a los aliados. Italia pensó que al cambiarse de bando a los aliados, que ganaron la Primera Guerra Mundial, iban a obtener territorios, iban a obtener ciertas recompensas. Pero Italia no recibió nada después de la Primera Guerra Mundial. Se quedó con las manos vacías. Italia, ya para esta Segunda Guerra, quiere buscar tener beneficios, territorios, justamente aliándose ¿con quién? Con los nazis. Italia se va a aliar con los nazis. El famoso Pacto de Acero, que se firmó en el año 1937, 2 años antes de la guerra. ¿Entre quiénes? Entre Hitler y Benito Mussolini. No te olvides, ¿ah? Entonces, Italia no le fue cedido ningún territorio después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Se quedó con las manos vacías. Ahora buscaba su revancha también.
¿Qué territorios deseaba Italia tener? Por ejemplo, el territorio de Albania, Etiopía, Túnez y el Canal de Suez. Estos territorios quedan en África. Todos estos territorios de los cuales le estoy hablando quedan en el continente de África. ¿Correcto? ¿Y por qué estos territorios? Porque estas zonas en el África tienen bastantes reservas de petróleo. Y estos yacimientos petroleros eran de gran interés para los italianos porque podían extraerlos y exportarlos. Ahora, la Unión Soviética. Los rusos también van a querer ciertas pretensiones. ¿Te acuerdas que los rusos no terminaron la Primera Guerra Mundial? ¿Te acuerdas que no llegaron a culminar la guerra? ¿Por qué? Porque en su nación se estaba dando la famosa Revolución Rusa. Los rusos no llegaron a culminar la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas que se rindieron, desertaron? ¿Qué quiere decir desertar? Es decir, se retiran de la guerra, ya no quieren formar parte. ¿Por qué? Porque tienen que atender sus problemas internos, sus problemas nacionales. Y para esa época da la casualidad que se está dando el estallido de la Revolución Rusa. Una vez que la Revolución Rusa logra su objetivo, Rusia deja de llamarse así para ser llamada la Unión Soviética. Ahora Rusia, ya una nación socialista, ya una nación consagrada, en esta Segunda Guerra Mundial quiere buscar territorios, porque no lo logró en la primera, porque se retiró de la Primera Guerra. Ahora sí quiere tener territorios. ¿Qué territorios pretendía? Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. ¿Correcto? Estos territorios quería Rusia obtener durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para hacer más grande su dominio, los rusos. Entonces, Japón, también vemos acá la presencia de Japón. Japón también participa en esta Segunda Guerra apoyando a los alemanes y a los italianos con el fin de tomar el control del continente de Asia. Sobre todo de China, ¿no? Sobre todo del territorio de China, quiere tomar posición. Quiere tomar posición Japón en esta Segunda Guerra, ¿correcto? Entonces, de esta forma estamos observando claramente cuáles son los intereses de cada uno de estas naciones. Observamos claramente los intereses de estas naciones por participar en la Segunda Guerra Mundial. Listo. Miren acá, causas sociales. Ya estamos a poco de finalizar este tema. Esta es la primera parte, chicos, ¿no? Solamente la introducción. Causas sociales, ¿no? Dentro de los factores sociales, del estallido de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la exaltación nacionalista. ¿En qué consiste la exaltación nacionalista? Como una de las causas. Recordarás que Alemania, después del fracaso de la Primera Guerra Mundial, toda su población perdió las esperanzas. ¿Por qué? Porque Alemania quedó en ruinas. La población no tenía dónde vivir. Todas las ciudades, todas las viviendas fueron destruidas, ¿no? Solamente quedaban escombros. La población no tenía dónde vivir, no tenía dinero, desempleo. La población no tenía ni qué comer. La población estaba enferma de necesidades. Ya había perdido todas las esperanzas, la población alemana. Pero justamente llega esta figura, Adolf Hitler, que va a ser quien va a devolverle el sentimiento a los alemanes, justamente con el afán de ser una raza superior, por encima de otras razas, y que no merece ser humillada, no merece ser mermada, sino todo lo contrario, salir de este problema en grupo y devolverle a Alemania el honor, ¿no? El valor, la autoestima que se merece Alemania de ser una de las primeras potencias y quizás la primera potencia mundial. Entonces, Alemania manifiesta un sentimiento exagerado. Claro, Hitler trataba de ensalzar a toda la población, convencer a toda la población de que Alemania tiene que salir del caos, de las ruinas, que Alemania no se puede quedar en el atraso después del fracaso de la Primera Guerra Mundial. Alemania tiene que salir de ese problema. Y entre toda la población
se va a lograr ese objetivo. Hitler hablaba de la superioridad racial, ¿no? De la famosa raza aria, la cual debe someter a las razas inferiores, que son los otros pueblos, y que Alemania tiene el suficiente potencial para poder expandir su dominio. Ahora, entonces, pero no solamente era Hitler el que hablaba de la raza aria, sino también era su homólogo, el presidente, bueno, el ministro Mussolini en Italia. Italia también estaba liderado por Benito Mussolini, bien recordarás. Tenía casi los mismos pensamientos de Adolf Hitler. Hablaba también de la raza aria, de la raza superior, que la raza superior tiene que ser explotada por encima de todas las razas que deben someterlas. Entonces, es por ello que los alemanes y los italianos tienen una cierta relación muy cercana. Hay muchos acuerdos. Entonces, este también se convierte en un punto muy trascendental para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, ya estamos en la última causa, la causa militar, ¿correcto? ¿Cuándo hablamos de la causa militar? Ya que Hitler va a tomar otra medida. ¿Y cuál es esa medida? Que nuevamente va a repotencializar a Alemania. Es decir, se van a producir armas de guerra en Alemania, se van a levantar todas las fábricas. El gobierno alemán, con Adolf Hitler a la cabeza, va a promover nuevamente levantar todas las fábricas que fueron destruidas, bombardeadas en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Hitler nuevamente va a promover la producción de armamento. Fíjense en la imagen de ahí que tenemos, en la imagen de la parte inferior, Hitler con todo su escuadrón militar bien, bien potencializado en armas. Y recuerdas muy bien que la firma del Tratado de Versalles, ¿qué decía? Que Alemania no debe poseer armamento. ¿Te acuerdas que los aliados le quitaron todas sus armas? Y ahora Hitler está rechazando esa medida. Los aliados, ¿cómo vieron esta actitud? Los aliados vieron esta actitud como un acto de rebeldía. Nuevamente Hitler se sale con la suya. Primero fue no pagar la indemnización. Ahora nuevamente está potencializando en armas a Alemania. Entonces, estamos viendo algo trascendental que está sucediendo y eso es una actitud provocativa en contra de los aliados. Claro,